Un hombre condenado a muerte con algo que lo diferencia de los demás, aparte de su inocencia, el don de curar, en una cárcel donde existe la injusticia en su máxima expresión, y además donde nadie se imaginaría que puedan existir muchos valores que debemos aprender. Hola a todos, bienvenidos a Loco for Movies. En esta ocasión traemos la puesta en escena Milagros Inesperados o La Milla Verde, una película basada en la obra de Stephen King, que nos narra la historia de John Coffey, un hombre que es condenado a la silla eléctrica por la muerte de dos niñas, y a la vez llamará la atención de un guardia del lugar al ver que su comportamiento no encaja con su perfil, y al conocerlo más descubrirá que no todas las personas son lo que aparentan. Esta película, además de ser una obra, está basada en un relato real de un niño llamado George Stanley Jr., que a sus 14 años fue condenado y ejecutado en la silla eléctrica, que por ser de color fue acusado de matar a dos niñas. Su juicio solo duró 3 horas, con un jurado de 10 hombres blancos que lo declararon culpable. El caso se torna más turbio y desolador, cuando décadas después de su muerte al niño se le declara inocente. Por lo tanto, resumiremos esta película, conociendo a todos los personajes, el desenlace que tendrán y la explicación del final, viendo quién es en realidad John Coffey. La película comienza con unos hombres armados caminando a través del campo. Uno de ellos encuentra restos de ropa y empieza a correr lleno de rabia, llamando desesperadamente a sus hijas Katy y Cora. De pronto la voz de un criminal amenazando a las niñas nos hace ver que solo fue el sueño de un anciano llamado Paul Edgecombe, que se levanta y sale a caminar en los pasadizos de una casa de reposo. Llega al comedor y pide 2 rebanadas de pan frío como todos los días, y se va hacia la colina deteniéndose en una cabaña. Luego regresa y se sienta con los demás a ver una película. De pronto recuerda algo que lo hace sentir mal, y se va a otro lado con una amiga, recordando cuando era más joven y trabajaba como guardia de una prisión, donde solo estaban hombres condenados a muerte. El pasadizo de ese lugar tenía un nombre, lo llamaban la Milla Verde, pero exactamente recuerda la fecha que se enfermó de una infección, y a la vez conoció a John Coffey y a 2 niñas muertas. Luego le cuenta la historia que empieza con un grupo de presos trabajando en el campo. Un carro cruza su camino y llega a la entrada de la cárcel. Dan aviso a Paul Edgecombe, el jefe del lugar, que en esos momentos está en el baño teniendo dificultades para orinar. El preso baja del carro y es un hombre de gran tamaño, que es conducido por un guardia joven llamado Percy. El hombre entra y todos se asombran. A pesar de su apariencia enorme, se le ve noble, y además en ningún momento ofrece resistencia. Paul aprovecha en mandar a la enfermería a Percy, por estar incomodando al recluso, y antes de irse golpea a otro llamado Edwards, simplemente por haber hecho un gesto de burla. El hombre le dice a Paul que se portará bien, le sacan sus esposas y menciona su nombre, John Coffey, y antes de irse le pide a Paul que no apague las luces porque teme a la oscuridad, pero él le dice que no tema porque siempre hay luz en el pasadizo. John le da la mano, haciéndole ver que no es peligroso, y al irse le dice que no pudo evitar el crimen porque ya era demasiado tarde. Los guardias salen del lugar y hablan del nuevo recluso. Uno de ellos, Dean, lo ve muy noble, pensando que tal vez tenga un retraso mental. Paul también piensa lo mismo, pero Harry les dice que sea o no sea enfermo, cometió un asesinato, dando el parte policial a Paul, que sale a revisarlo enterándose que John Coffey fue acusado por el asesinato de 2 niñas, después de haber sido encontrado con ellas por el padre y los pobladores del lugar. John gritaba de impotencia, y lo único que dijo es que no pudo evitarlo, que trató de remediarlo pero ya era tarde. El director llega y se acerca a Paul, contándole que los dolores de la enfermedad de su esposo aumentan día tras día, y eso le preocupa mucho. Luego le pide que regrese a Percy al pabellón, porque es sobrino del gobernador, y trate de aguantarlo solo hasta que lo admitan en un hospital mental donde se está presentando, y le pagarán más. Pero Paul sabe que el director le ha mentido, porque Percy no necesita presentarse en ningún lugar por las influencias que tiene, y la única razón por la que está ahí es solo para ver una ejecución. Paul llega a su casa y le cuenta a su esposa su problema de infección, diciéndole que no quiere contagiarla y que solo espera hasta que la infección ceda sola. Más tarde aparece un ratón en el pabellón. Paul y los demás lo miran con curiosidad y le dan de comer. El ratón se alimenta y se va a esconder al cuarto de colchones. Lo siguen pero logra escapar, para luego aparecer al lado de Percy, que al verlo intenta matarlo. Lo sigue al mismo cuarto, pero el ratón rápidamente desaparece del lugar. Llega el día previo a la ejecución de un recluso llamado Arlen. Lo hacen salir para que se despida de su familia, y a la vez con el hombre de limpieza llamado Tut, ensayan paso a paso cómo realizarán la ejecución, para no cometer ningún error. Percy también está ahí, pero como es nuevo, solo hará de espectador. Él observa todo el proceso, y aprovecha en preguntar por qué razón mojan la esponja, y el guardia le dice que es para que el condenado muera rápidamente.
Llega el día de su ejecución. Dean le afeita la cabeza y Paul se acerca a él para decirle que todo saldrá bien. Lo llevan al salón donde lo ejecutarán y lo ajustan a la silla eléctrica. Prenden el generador mientras Percy lo mira detrás de la puerta, pero el hombre no muere al instante, por lo que vuelven a pasarle corriente. Más tarde Percy se burla del cadáver. Brutal lo detiene diciéndole que ya pagó lo que hizo, por lo que se queja en Paul, y él le dice que si no le gusta que vaya a aceptar el otro trabajo que le está esperando. Percy acepta, pero a cambio quiere que lo pongan al frente de una ejecución, si no se quedará un largo tiempo en ese lugar. Después de un rato, Paul escucha unas risas que vienen de la celda de Edward. Llama a sus compañeros y al llegar lo encuentran jugando junto al ratón. Edward lo ha adiestrado y además le ha puesto el nombre de Mr. Jingles. De pronto llega Percy, diciendo que buscará una caja para que el ratón duerma. Al parecer quiere hacer las cosas bien. Al día siguiente el director se encuentra con Paul y le avisa que llegará un nuevo prisionero llamado William, que al parecer es muy problemático. Además está preocupado, porque no sabe cómo decirle a su esposa que tiene un tumor cerebral, ya que ella aún no sabe los resultados de sus análisis. Llega la noche y Paul se levanta con un dolor insoportable por su infección. Sale al baño pero el dolor es tan fuerte que micciona en el camino. Al día siguiente ya no puede más y le dice a su esposa que irá al doctor. Más tarde el nuevo recluso llega a la enfermería. Al parecer está completamente drogado. Luego lo visten y lo llevan a la cárcel. Los guardias llegan con el preso y al entrar a la cárcel les hace ver que solo fingía. Paul se acerca pero también lo golpea entre las piernas, haciendo que caiga de dolor. Percy solo observa sin hacer nada. Paul se levanta y le apunta con el arma para que suelte a Dean. De pronto llega Brutal y de un par de golpes lo desmaya. Luego lo llevan a su celda y se retiran, pero Paul se queda, y el dolor que tiene es tan fuerte que hace que caiga al suelo. John le pide que se acerque, le agarra la parte infectada y luego lo suelta. Edward se asusta y empieza a gritar por ayuda, pero Paul lo calla, mientras John se acerca con dificultad a su cama y empieza a toser, abre su boca y suelta unas cenizas. Luego le dice a Paul que lo alivió y está cansado, acomodándose para dormir. John lo deja y va al baño, dándose cuenta que está curado. Luego regresa a su casa y pasa toda la noche con su esposa, haciéndole ver que su mal desapareció. Al día siguiente decide darse un descanso para ir a visitar al abogado de John Coffey. Ambos conversan y Paul le dice que John no tiene apariencia de hombre malo, pero el abogado le da a entender que hasta los hombres más buenos pueden cometer un delito en un segundo, y antes de irse solo le dice que no se confíe. Paul le lleva un pan de maíz a John de agradecimiento y le invita un poco a Edward, que lo comparte con el señor Jingles. Y al irse William lo escupe, pero lo pasa por alto. Luego orina a Harry, pero esta vez ya no lo perdonan, amarrándolo y encerrándolo dentro del cuarto de colchones. Luego de un rato deciden sacarlo, pero no aguanta y cuando está en su celda le compra una galleta a Tut. Pero no se lo come, sino lo mantiene en su boca hasta que llega Brutal y lo lanza en su cara. Por lo que vuelven a encerrarlo en el cuarto de colchones. Más tarde, los guardias van a visitar a Edward y le dicen que se arregle, porque unas personas importantes han venido a ver actuar al señor Jingles. Lo sacan de su celda y aprovechan nuevamente para ensayar su ejecución, poniendo esta vez a Percy adelante como Paul le prometió. Edward termina su actuación y regresa feliz, pero Percy lo asusta haciendo que caiga al suelo. Luego se ríe y trata de acercarse pidiendo disculpas. De pronto el brazo de William sale de su celda, haciendo que se orine encima, mientras Edward se burla de él. Al día siguiente los guardias van a la celda de Edward para hablarle de la suerte del ratón, ya que se acerca su hora. Brutal le comenta de una tal Villa Ratón para que se sienta bien, lo que alegra a Edward. Tira el carrete afuera y el ratón sale por él. De pronto Percy aparece y lo aplasta quitándole la vida. John se levanta y le dice a Paul que lo acerque rápido. Lo agarra y una luz empieza a resplandecer entre sus manos. Luego acerca su boca a sus manos. De pronto empieza a toser botando cenizas. El ratón está vivo y lo suelta para que vaya donde Edward, que le agradece, mientras los demás quedan asombrados por el milagro. Luego Paul va con Brutal donde Percy y le dice que el ratón está vivo y lo vea por sí mismo, agregando que apenas termine la ejecución pida su traslado. Llega el día de la ejecución y Edward sale de su celda, dejando el ratón a Paul, pero John prefiere hacerse cargo de él. Avanzan por la milla verde y llegan al salón de ejecución. Le dictan los cargos. Edward pide perdón y le dice a Paul que no se olvide de Villa Ratón. Percy escucha y le dice que todos le mintieron porque ese lugar no existe. Le cubren la cabeza. Percy agarra la esponja y se la coloca sin haberla mojado. Dicta su sentencia y ordena activar el generador. En eso Paul se da cuenta que Percy no mojó la esponja. Pero es tarde, porque Edward empieza a electrocutarse. Pero demora tanto en morir que el olor a carne quemada se empieza a sentir en todo el lugar. Y su cuerpo se enciende, asustando a todos los espectadores, que tratan de salir desesperados del lugar. Mientras en la celda John está protegiendo al señor Jingles.
pero además parece que siente el dolor de Edward. De pronto suelta el ratón y empieza a gritar. El director ordena apagar la corriente, pero no pueden porque Edward aún está vivo. Después de un rato deja de gritar y de moverse. Levantan su cuerpo y lo llevan al sótano. Luego aparece el director preguntando lo que pasó. Percy le cuenta lo de la esponja, y Paul solo dice que el día siguiente Percy llenará una solicitud para su traslado. Paul llega a la celda de John y lo encuentra triste por lo que le pasó a Edward. Él le dice que sintió su dolor, pero ya todo pasó porque él está ahora en el cielo. También le dice que el ratón huyó de miedo. Luego se va a descansar. Llega la mañana y Paul y su esposa van a visitar al director, y encuentran a su esposa muy débil, por lo que en la noche planea algo. Al día siguiente, Paul almuerza con sus compañeros y les pide su ayuda para que lo lleven a la casa del director y cure a su esposa, después de contarle los milagros que hizo. Y a pesar de los inconvenientes, al final aceptan. Llega la noche y Paul decide dormir a William. Luego todos van donde Percy y lo encierran en el cuarto de colchones. Dean se queda a vigilar, y cuando John está por salir es sujetado por William, haciendo que vea a través de él y sepa el crimen que cometió. Luego lo suelta y se va a dormir. Suben al carro y llegan a la casa del director. Él sale con su rifle, pero John se acerca y lo calma, diciéndole que confía en él. Entra a su casa y llega al dormitorio de su esposa, encontrándola muy débil. Se sienta a su lado y le absorbe todo su mal. La mujer recupera la salud, pero no recuerda lo que pasó. Solo le dice a John que lo vio en sus sueños, regalándole un collar y abrazándolo. Pero John se siente mal porque no botó las cenizas. Sale del lugar ayudado por los guardias. Llega a la cárcel y lo dejan en su celda, mientras él no para de toser. Luego van donde Percy, y Paul lo amenaza para que no cuente lo que le hicieron. Lo sueltan y cuando se está yendo, John estira su brazo. Lo acerca a él y le hace absorber las cenizas de la esposa del director. Percy queda atontado, avanza por el pasadizo y se detiene en la celda de William. Saca su arma y lo asesina. Los guardias lo detienen y lo tiran al suelo. De pronto él abre su boca y expulsa las cenizas. Paul se acerca a la celda de John, y él le dice que los castigó porque ambos son malos. Y para que vea lo que hizo William, le dice que lo agarre. Paul lo sujeta y ve que William trabajaba para el padre de las niñas. Una noche entró a su casa y las amenazó con matarlas si hacían bulla. Luego se las llevó. John lo suelta y le dice que él las mató con el amor que se tenían las niñas, y que así son las cosas todos los días en el mundo. El director llega y Paul le dice que su comportamiento nada tiene que ver con el milagro que pasó en su casa. Levantan a Percy, y al ver que no da ninguna respuesta, deciden internarlo en el hospital mental. Llega la noche y Paul está preocupado ya que no hay manera que impidan la ejecución de John, a pesar que sabe que es inocente. Su esposa le dice que hable con él para saber lo que realmente quiere. Paul llega y entra a su celda, preguntándole qué quiere comer porque ya se acerca el día. Luego le pregunta qué es lo que quiere, dándole la oportunidad de escoger su destino, porque está decidido a ayudarlo a escapar si es posible, con el fin de que no lo ejecuten, y a la vez temeroso porque sabe que si John pierde la vida él se irá al infierno, ya que John tiene algo especial y lo entiende como un ser enviado por Dios. John le dice que no debe preocuparse porque solo está haciendo algo bueno, y que deje las cosas tal como están. Brutal interrumpe diciéndole que debe haber algo que quiera, por lo que John les dice que nunca vio una película. La proyectan y él queda asombrado al verla, y al observar cómo los personajes bailan, menciona que son ángeles como los que están en el cielo. Llega el día de la ejecución, los guardias van por John, pues le saca el collar que le regaló la esposa del director, y lo llevan a la sala de ejecución. El padre de las niñas alza la voz, diciéndole a los guardias que lo maten 2 veces. Lo sientan en la silla, prenden el generador y Paul lee la condena. John pide que no le cubran la cara por su temor a la oscuridad, y mientras le ponen la esponja él repite varias veces que ya está en el cielo. Paul lee su sentencia, y antes de dar la orden de ejecutarlo le acerca su mano, y John le vuelve a decir que él las mató con su amor, y así es en todo el mundo, pero esta vez mentalmente. Prenden el generador y los guardias empiezan a llorar. Incluso a Brutal le salen lágrimas. Luego lo bajan al sótano. Paul le vuelve a poner el collar y Brutal lo cubre para que se lo lleven. Paul regresa a la época actual, diciéndole a su amiga que fue su última ejecución, porque después de la muerte de John, pidió su traslado a una correccional para niños junto a Brutal. Luego la lleva a caminar hasta una vieja cabaña. De pronto un viejo ratón Jingles sale a saludarlo. Paul le hace jugar y le da de comer. Luego le explica a su amiga que mientras Edward moría, John le pasó sin darse cuenta algo de su poder al ratón, porque en esos momentos estaba sintiendo el sufrimiento del hombre,
y cuando John le hizo ver el asesinato de las niñas, también le pasó un poco de su poder. Esto originó que yo viva más años porque les dio más vida, que en vez de ser algo bueno fue como un castigo por dejar que John muriera, ya que esto ocasionó que vea a sus seres más queridos morir antes que él, incluso la muerte de su amiga, que después de un tiempo también deja de existir, pero aún piensa que algún día morirá. Hasta ese momento seguirá buscando la muerte, día tras día hasta encontrarla. De pronto aparece el momento en que encontró al señor Ingalls. Él se había escondido en el cuarto de colchones después de la muerte de Edward. Lo coge y se queda con él. Paul llega a su dormitorio recordando a todos los que quiso, en especial a su esposa, mencionando que todos caminan su propia milla, a veces más larga, a veces más corta, preguntándose a la vez cuánto le quedará de vida, si el ratón aún no muere. Pasan los días y el señor Ingalls deja de existir. Al parecer la muerte de Paul ya está cerca, dando por finalizada la película. La explicación del final fuera de la venganza e injusticia nos hace ver que John Coffey no era una persona de este mundo, porque además de tener el don de la vida, tenía la inocencia de un niño y le daba miedo a la oscuridad. También cuando vio la película decía que se parecía a los ángeles del cielo, y cuando Paul tenía miedo de ir al infierno, él le dijo que cuando muera solo le diga a Dios que hizo lo que tenía que hacer. Por lo tanto, mi punto de vista es que John Coffey era un ángel, porque tiene todas sus características. Un ángel al que castigaron cortándole las alas, por no haber acudido a tiempo a salvar a las niñas, y a la vez convertido en mortal. De ahí vemos que cuando Paul le propone escapar no lo desea, y en ningún momento ofrece resistencia. Él ya sabía que iba a ser condenado a muerte, y tampoco imploró su inocencia, aun sabiendo que podía con sus poderes hacer ver al culpable. Él solo quería morir y regresar al cielo. Por otro lado, el color y tamaño de John es una metáfora, que las personas no deben ser juzgadas por su apariencia o condición social. También hay una frase que John repite 2 veces, una cuando lo encarcelan y otra antes de ejecutarlo. Las mató con el amor que ya se tenían y eso sucede cada día y por todo el mundo. En esa escena William rapta a las niñas, les dice que si hacen ruido matará a la otra. Y como ambas se aman, el amor se convierte en protección, ya que no quieren que les pase nada, y aún así él se las lleva y les quita la vida. Esto se interpreta que cuando uno ama a alguien hace cualquier cosa por protegerlo, y hay personas que abusan de ese amor, aprovechándose y destruyendo a la otra persona, y a la vez dañándose ellos mismos. Con esto llegamos a la explicación del final de Milagros Inesperados, una película que a pesar de sus 3 horas de duración está bien hecha, con una combinación de géneros y a la vez grandes actuaciones, especialmente del conjunto de presos, que sinceramente es para verla más de una vez, debido a que nos da una lección de cine y de buen hacer impresionante. Si te gustó, dale pulgar arriba y suscríbete al canal para más películas. Un saludo grande y nos vemos.